Buenos días a todas. Lo que os voy a enseñar simplemente es un fruto del trabajo de los últimos años que llevamos haciendo desde el grupo de tóxicos del área de agua de Ecologistas en Acción, y que son datos a nivel general de toda España. También en el último momento presentaremos dos o tres datos de Extremadura, sin pisar al siguiente ponente, que también va a hablar un poquito de lo que es el agua potable en Extremadura. Una de las primeras cosas que hay que tener claro cuando se está hablando de la actividad agrícola es que, a pesar de lo que dice la mayor parte del sector, por ejemplo, ayer estuve leyendo que decían que tenían que ser premiados porque, aunque los datos dicen que contribuyen a un 30% de los gases de efecto invernadero a la actividad agrícola a nivel mundial, dicen que fija mucho más carbono que los efectos de su contaminación, y que por eso debían ser premiados y dado dinero por las administraciones públicas, por esa labor altruista que hacen de fijar carbono. Pues bueno, pues básicamente, aunque parezca increíble, una actividad humana y una agricultura intensiva, pues genera impactos adversos para el medio ambiente y también para la salud humana y para el bienestar humano. Una de las cosas que continuamente se está diciendo, lo exigente que es el ámbito regulatorio europeo de uso de fertilizantes y en especial de plaguicidas, y lo abandonados que están los agricultores españoles y europeos por esa competencia desleal que hacen otros malvados agricultores de otros lugares del mundo. Pues lejos de todo esto, también hay un continuo uso de plaguicidas no autorizados en España, y como todos los años se puede ver en noticias de periódico, con distintos decomisos que hace la Guardia Civil de plaguicidas ilegales. Ayer mismo fue el último, creo recordar que fue en Granada. Bueno, estos son datos de la contaminación por nitratos. Todo lo que es la actividad agraria está basada, y sobre todo la agricultura de regadío, está basado en un uso masivo de fertilizantes, de nitratos. Estos nitratos contaminan el medio ambiente y contaminan el agua potable. Datos del Ministerio de Sanidad, de los últimos datos publicados, en breve deberían publicar los datos del año 2023, indican que en España, en el año 2022, por lo menos que conste, más de 200.000 personas fueron afectadas por contaminación y nitratos en el agua potable de sus respectivos ayuntamientos, con un total de 171 municipios. La mayoría de estos municipios son municipios muy pequeños, de esa España vaciada que supuestamente hay un ministerio dedicado exclusivamente a esto, el Ministerio del Reto Demográfico. El anteriormente conocido como Ministerio de Medio Ambiente. Pues en esta España vaciada se premia una de las políticas que parece que se considera adecuada para el sostenimiento de la población, es que la población no pueda tener acceso a un agua potable de calidad. Esto parece por lo menos contraintuitivo. En cuanto a la contaminación de las aguas subterráneas, pues el problema de los nitratos en España es lo suficientemente grave para que en los últimos años los ministerios hayan legislado para modificar el panorama actual, intentando que esto mejore. De hecho, se han rebajado los límites umbrales de la Unión Europea de plaguicidas, pasando de los 50 miligramos litros permitido para aguas superficiales y subterráneas a 25 en aguas superficiales y 37,5 en aguas subterráneas. Otra vez, de una forma contraintuitiva, se siguen permitiendo 50 para el agua potable. O sea, es decir, es más permisible que el agua potable esté más contaminada que el agua subterránea o el agua superficial. Pero aún así vemos que, por ejemplo, hay lugares como es Baleares, que el 54% de todas sus puntos de muestreo, es decir, de todas sus aguas subterráneas, tienen unos excesos de nitrato por encima de lo permisible. En líneas generales, en todas las cuencas hidrográficas de España, los niveles de contaminación en aguas subterráneas se elevan al 37%. Tenemos cuencas como es la del Tajo, si logro de leer, que es del 21%. Tenemos el Guadiana, que se eleva al 58% de contaminación. Cuando estamos hablando de contaminación, estamos hablando de niveles superiores a ese 37,5, que es el límite permitido por la legislación actual española.
Por ejemplo, el caso de Baleares es paradigmático porque Baleares básicamente únicamente se nutre de aguas subterráneas y entonces tenemos que hay un elevado número de analíticas y de municipios que ven cómo tienen su agua contaminada y esto debería haber supuesto como mínimo restricción del agua potable para uso, para beber y para cocinar. En el 2022 fueron 12 municipios, pero por ejemplo, tenemos que si el límite permitido en agua potable son 50, tenemos que hay 284 analíticas por encima de valores de 100, pero hay 8 analíticas con valores por encima de 400. Estamos hablando de 8 veces más de lo permisible para agua potable. El problema que hay en Baleares es un problema importantísimo por contaminación de nitratos, pero todo esto se puede elevar al resto de España. Al final, más uso de nitratos, más permisos para macrogranjas produce, lógicamente, una mayor contaminación que es generada por unos cuantos, por un determinado sector. Las consecuencias son sufridas por toda la ciudadanía y son pagadas a tocateja por todos, mientras los beneficios se reparten entre unos pocos. Los límites, como os he dicho, de los nitratos son 3. Es 25 para aguas superficiales, 37,5 para aguas subterráneas y 50 para el agua potable. Este 50 no es un invento de España ni un invento de la Unión Europea. Esto está recogido en los pliegos de la Organización Mundial de la Salud. Eso es un valor que ahora mismo muchos investigadores consideran como no prudente, y que está hecho principalmente para proteger de que haya modificaciones en la hemoglobina, sobre todo principalmente de niños, que den lugar luego a distintos tipos de problemas. Distintos estudios están relacionando este exceso de nitratos en el agua potable sobre todo principalmente con el cáncer de colon. Un reciente estudio hecho en Dinamarca por investigadores daneses sitúan que el límite mínimo permisible debería ser, en vez de 50, 4 miligramos litro. Es decir, que este grado de incumplimiento, que estamos hablando de incumplimientos legales, aún así es totalmente insuficiente. Aproximadamente más del 40%, sobre el 39% de todas las analíticas realizadas por España tienen valores superiores a ese 4 miligramos litro que los investigadores daneses consideran como prudente. Lógicamente, si se bajaría el índice de protección, si se bajaría el límite máximo permitido, esto significaría un aumento de los recursos que tendrían que emplear las distintas potabilizadoras para poder conseguir estos límites. Aún así, en los valores que se establecen de riesgo-beneficio, el riesgo, en este caso económico, de mejora de potabilización es infinitamente inferior al beneficio, es decir, al descenso del gasto de la sanidad pública por el descenso de cánceres de colon, principalmente en hombres. Y ahora vamos al caso de los plaguicidas. El caso de los plaguicidas, a diferencia del caso de los nitratos, está escasísimamente vigilado en España, por mucho que se haya incrementado, y mucho, en los últimos años. Aún así es totalmente insuficiente. Mientras que en nitratos me he centrado principalmente en aguas subterráneas. Los datos de aguas superficiales, aunque son mucho mayores, son bastante más cautos. También una de las cosas que se me ha olvidado decir es que estos son controles oficiales, pero controles no oficiales realizados por Ecologistas en Acción muestran que hay una serie de aguas que en muchos casos están relacionados desde la cultura popular con un agua de excelsa calidad, la mejor que hay en mi pueblo, que es el manantial X, la fuente J. Pues estos manantiales, estas fuentes, no son vigiladas y en muchos casos presentan valores de nitratos muy por encima de lo permisible, sin ningún tipo de aviso a la población de que no es agua potable, no es agua potable o permitida para uso público, porque nadie lo vigila. También, adelantándome igual a una pregunta que ha habido anteriormente, el agua potable de España, por mucho que sea mejorable, es 100.000 veces mejor que el agua embotellada, por muchas razones, principalmente por económica, por su valor económico 1000 veces bastante menor que el del agua embotellada. Segundo, porque pagamos por ella.
Tercero, porque es un derecho humano. Y deberíamos luchar porque los derechos humanos sean respetados por todas las administraciones públicas y favorecidos. Cada vez que compramos agua embotellada estamos haciendo una vulneración propia a ese derecho humano al agua potable. Además, no hay que olvidar una cosa bastante significativa, que por muy mejorable que sean los controles del agua potable pública, son infinitamente superiores a los controles que son exigidos a las embotelladoras. Y por otra parte, también recordar que hay 3 tipos de agua embotellada. Agua de grifo, que ha pasado que simplemente las embotelladoras lo único que le pasan es por un filtro, agua mineral y agua de manantial. Muchas veces se está comprando desde los supermercados, y ya todo esto sin tener que ver con la lixiviación de los plásticos. Pero muchas veces estamos comprando en los supermercados a un agua que creemos que es de excelsa calidad, o de manantial o de mineral, y básicamente es agua de Cáceres que ha pasado por un filtro. En cuanto una de las características mayores de la contaminación por pesticidas, principalmente es su falta de control. En España, básicamente únicamente se analiza aquello que no está en uso. Se está analizando constantemente plaguicidas que han sido prohibidos hace décadas, mientras que los plaguicidas en uso, salvo la excepción del glifosato y únicamente en los últimos 3 años, prácticamente no son analizados. De hecho, el Ministerio de Agricultura no tiene ni puñetera idea de lo que se está utilizando, ni le interesa saber lo que se le está utilizando. Únicamente hay unas estadísticas de comercialización que se hacen cada año, que son rellenadas por encuestas por la propia industria, y se publican con 2 años de retraso. En esas encuestas, que encima están capadas, porque el Ministerio considera que determinado dato, como por ejemplo saber los kilos del 1,3-dicloropropeno que se han usado, un pesticida prohibido desde el año 2007, y el tercer pesticida más vendido en los últimos años en España, un pesticida prohibido, permitido por autorizaciones excepcionales para su uso principalmente en el cultivo de frutos rojos, pues ese tipo de datos el Ministerio lo considera que tienen un valor de secreto estadístico al mismo nivel que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, la muerte de Kennedy o cualquier otro tipo de paranoia mental que nos queramos dar. El Ministerio dice que gozan de la presunción de confidencialidad. Nuestros ojos no pueden saber cuántos kilos se venden en España. Y esto nada se sabe de qué se está utilizando en cada región. Hay una legislación anterior y la actual de agua potable que obliga a todos los departamentos de las comunidades autónomas responsables del mundo fitosanitario que informen de qué se está utilizando a las administraciones públicas y a sanidad, de qué pesticidas se están utilizando para una cosa tan tonta como para saber lo que se utiliza para poder analizarlo. Pues bueno, la mayoría de las comunidades autónomas no responden, aquellas que responden ignoran que existe esa obligación, y algunas, como por ejemplo en el caso de Madrid, nos contestaron por escrito que sí conocían la legislación, que sí sabían lo que se utilizaban, pero que nunca lo habían transmitido a los distintos operadores de agua potable pública, porque nadie se lo había preguntado. Lo que resultaba una obligación. Y en este panorama se sigue gastando dinero público analizando aquello que no se usa y no analizando aquello que se usa. Y curiosamente, aquello que no se usa, porque no está permitido, sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque puede ser porque la mayoría de estos pesticidas son pesticidas altamente persistentes, van a estar durante décadas, ya lo están. O porque puede haber un uso ilegal. Los datos muestran que hay un uso ilegal. Como todo uso ilegal prácticamente se desconoce, aunque nuevamente aquello que se desconoce parece que no importa. Todos los años hay redadas de pesticidas, una de ellas se llama Hacha de Plata. Esta está hecha por la Interpol y por la OLAF. La OLAF es la Oficina Europea de Antifraude, y en la que participan varios estados de la Unión Europea, incluido España. Todos los años se decomisan una cantidad mayor de pesticidas ilegales.
Por mucho que hemos preguntado qué pesticidas ilegales han decomisado en España, nadie nos ha sabido contestar, nadie nos ha querido contestar. Pero aparte de estas campañas, todos los años, yo que me conste por lo menos 3 en lo que vamos de año, hay decomisos de pesticidas ilegales por la Guardia Civil. Uno de los últimos, creo que fue en julio o agosto, fue en Doñana. Ayer mismo salió una pequeño decomiso, creo que hablo de memoria, igual me confundo, que fue en Granada. Pues aún así se sale que hay un índice de contaminación declarado por encima de un valor que podemos estimar de 0,1, porque la mayoría de los pesticidas en España y en Europa no tienen ningún valor umbral de cumplimiento, ninguna norma de calidad aplicable. Entonces nadie sabe realmente lo que pasa, de un 1,51% de contaminación, y aún así no analizándose lo que se usa. Esto también tiene consecuencias para el agua potable. Estos son fotos de la maravillosa Almería y esa zona de invernaderos tan pristina y que tanto alimenta al mundo. Bueno, esto es un estudio que hicimos en Almería, Ecologistas en Acción, con Pan Europe, de unas pequeñas muestras, solamente fueron 2 o 3 muestras, en las que, en contra de lo que dice la comunidad de Andalucía, una pequeña muestra analítica nos salió todo este listado de plaguicidas prohibidos era una reserva natural, todo rodeada, una reserva natural muy curiosa porque estaba todo rodeado de invernaderos a menos de 50 centímetros. En cuanto al glifosato, pues bueno, el glifosato es una pasada, lo que habitualmente se encuentra constantemente en toda España. Lógicamente no deja de ser el segundo pesticida más usado en España, con un incremento de cerca del doble desde el año 2011, que se consumieron 7 millones de kilos, hasta el año 2021, que se consumieron 14 millones. A partir del año 2021, España ha iniciado un nuevo milagro de Lourdes, que ha consistido que se ha reducido aproximadamente más de 5 millones del uso de glifosato. Nadie sabe por qué. Puede ser por una acumulación previa, por el tema del coronavirus. Últimamente el Ministerio de Agricultura, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, tiene como excusa para cualquier dato raro el coronavirus. Esperemos que esto a partir del año 2030 no les sirva. Hay una serie de contaminaciones continuas de pesticidas, y por ejemplo, es un caso. Estos son los PFAS. Los PFAS son unas sustancias que son disruptores endocrinos, son los perfluorados, y ahora mismo casi todos nosotros tenemos PFAS en el cuerpo. La mayoría de todos los zapatos que son impermeables tienen sustancias perfluoradas, como puede ser teflones, neoprenos, etcétera, etcétera. También está en sartenes, pero bueno, se utiliza también en pesticidas. Hay pesticidas que son PFAS y hay pesticidas que tienen PFAS para hacer que funcionen mejor. Pues estos PFAS, pesticidas y otro tipo de pesticidas se degradan en una sustancia que es el TFA, y analizamos esa sustancia en una población de La Rioja de 200 habitantes, una población pristina, casi es una maravilla, visualmente es una maravilla. Pues bueno, se detectó el metabolito en una población de solamente 200 habitantes, sin agricultura industrial y sin ningún tipo de industria, por encima de cualquier valor permisible en el agua subterránea, en el agua superficial y en el agua de grifo. Todas las analíticas realizadas por las organizaciones en Europa que trabajamos este punto, en todas las analíticas había presencia de PFAS por encima del valor permisible. Se ha encontrado, por encima del valor permisible, se ha encontrado prácticamente más del 40% de todas las botellas de agua que se analizaron, ninguna de España, no teníamos dinero, y también prácticamente en todos los zumos industriales. Lógicamente, de lo que se usa en el campo, criamos dentro de nuestros alimentos y al final en el cuerpo humano. Datos por encima de Extremadura. En Extremadura, aproximadamente, en lo que es en datos de nitratos, solamente se analizaron nitratos en agua potable en 174 municipios, de todos los municipios de Extremadura. Bueno, si queréis, vamos a... Bueno, básicamente hay un exceso de nitratos, aproximadamente cerca del 30% en todas las aguas subterráneas de Extremadura. En el agua potable los incumplimientos fueron bastante menores, pero se analizó muy poquito.
De hecho, solamente se analizaron 285 veces en todo un año en toda Extremadura. En cuanto a otro pesticida que sí he mirado ha sido el glifosato. El glifosato solamente se analizó en agua potable muy poquito, 122 veces, y solamente con un positivo que fue en Villanueva de la Serena con 2,44 microgramos litro de glifosato, cuando el límite es 0,1. Estamos hablando de unas 25 veces por encima de lo permitido. Pero en la presa de la Serena se detectó glifosato, el valor, que todavía no me recupero, 4.888. Estamos hablando de 48.000 veces por encima de lo permitido. Al final, en resumen y en líneas generales, los datos son escasísimos, pero los pocos datos que dan nos hacen pensar que algo está sucediendo y que algo debería dejar de suceder. Cualquier tema de contaminación de nitratos, cuando produce cortes de agua, como mínimo supone un descenso del bienestar. Hay poblaciones como Humilladero en Málaga que han llevado más de año y medio sin agua potable, teniendo que ir con la garrafita a la cisterna a coger agua. Ese es el resultado en líneas generales, y eso es el panorama que creo que todos tenemos que ser conscientes e intentar luchar para que las cosas mejoren. Muchas gracias. Turnos de palabra ya me han pedido aquí desde que empezó la charla. Bueno, Coldo, yo no sé si te toca a ti lo que te voy a preguntar o a quién. Se lo tenía que haber preguntado a Yuji, pero se me ha escapado. Bueno, a ver, yo quiero hacer una puntualización y luego una pregunta. La puntualización es que yo he sufrido en Extremadura una sequía tremenda, donde, veíamos el pantano de Arrocampo seco, los peces muertos y todo lo que ha conllevado, y sin embargo 40 kilómetros más arriba no se han parado de regar los campos del Gol, del Marina y la Valdecaña, de Talayuela y de todos los demás sitios. Entonces no se habla del gasto de los campos de Gol que lleva de agua a Extremadura, y es tremendo. Bueno, una vez dicho esto, a mí me tenía un poco sobrecogida ver cómo menguaba el pantano de Arrocampo y cómo se regaba el campo de Gol de Valdecañas. Pero bueno, dicho esto, quiero deciros también que estamos hablando mucho de todos los pesticidas y todo lo que se echa al agua, pero no hablamos de una cosa que a mí me preocupa, que es la radioactividad. Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear se ha detectado los grupos ecologistas del movimiento en Portugal, radioactividad en el Tajo, hasta llegar a Lisboa. Portugal no tiene centrales nucleares, por lo tanto, debe de bajar por el Tajo, desde Trillo y Almaraz, radioactividad hasta Lisboa. Que no sabe, no huele, no chilla, no hace nada la radioactividad, no suena, pero os aseguro que es el asesino silencioso, y que en los análisis que se hace, donde sí que salen todos los pesticidas, no sale la radioactividad. Y yo creo que el Tajo riega muchas hectáreas de terreno con agua que lleva radioactividad. En líneas generales, lo siguiente. La radioactividad existe en todas las cuencas, no solamente en el Tajo. Existen en cuencas en las que no hay ningún tipo de central nuclear, porque en el subsuelo hay elementos radiactivos. El problema que está habiendo con la sequía, y que lo va a acentuar, es que cuanto más sequía hay, más se va a poner en evidencia este tipo de contaminación. A lo que hay que sumar que hasta la última modificación legislativa, que es el Real Decreto 3 del 2023, no había ninguna obligación de medir radioactividad en el agua potable. Ahora se está empezando a medir por primera vez de forma muy cauta, y ya está saliendo, ya se está detectando. Yo todavía no tengo constancia de ningún incumplimiento, pero se está detectando. Pero hay que pensar que esto va a ser uno de los efectos de la sequía. Como uno de los efectos de la sequía es que van a aumentar cada vez más contaminación por nitratos y por plaguicidas, porque se va a estar chupando cada vez más cercano a los sedimentos. Y te digo que la respuesta es retórica. Sí, recibimos dinero público, y a mucho orgullo, porque encima tenemos el derecho como sociedad y como parte de la sociedad de recibir ese dinero público. Ese dinero público que viene